Hoy emitimos una edición especial de este programa, lo hacemos en Valencia, estamos en lo que fue en su día un convento, después la sede de la Capitanía, hoy es sede del Cuartel General Terrestre. Desde aquí se han dirigido muchas operaciones internacionales y hoy acoge un acontecimiento científico de primer orden en nuestro país. Empieza la deliberación para los premios de este año Jaime I, premios que conoceremos mañana. A las 10 el jurado se reúne. Y ahora tenemos el enorme placer de compartir unos minutos de radio con dos científicos de primer orden. Hace 25 años que la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados empezó a premiar la investigación y la ciencia con acento español, y pese a quien pese y pese a los vientos de recortes, aquí siguen, un año más. Lo recuerda Paula Losada. La reina doña Sofía resumió hace un año a la perfección lo que suponen los premios Jaime I. Ustedes desarrollan ciencia en el sentido más universal y pragmático del término, sirviendo de esta manera con gran eficacia a los intereses de nuestro país. Por eso, uno de los requisitos indispensables es que los candidatos hayan desarrollado la mayor parte de su trabajo en España. Este año son 200 los que optan a las 6 categorías: investigación básica, economía, protección del medio ambiente, investigación médica, emprendedor y nuevas tecnologías. Y todo esto bajo la batuta de Santiago Grisolía, un hombre de currículum interminable, dilatada carrera científica en Estados Unidos y España, autor de cientos de publicaciones, doctor honoris causa en multitud de universidades y discípulo de Severo Ochoa. El empeño de Grisolía, a sus 90 años, sigue siendo el darle a la ciencia y a la investigación el lugar que le corresponde, a pesar de la afilada tijera que empuña la crisis. Al mismo tiempo que vamos perdiendo gente muy bien preparada, vamos incrementando la gente que no está tan bien preparada. Entonces, eso no es de recibo. La fuga de cerebros a la que hace referencia Grisolía es consecuencia de los hachazos que ha sufrido la inversión en I+D. A saber, en los últimos 5 años ha caído más de un 36%, y los científicos saben bien que así no se va a ningún sitio. Si la ciencia se para, en ningún momento podrá empezar otra vez a moverse. Una sociedad en la que se desarrolla actividad científica es una sociedad mejor informada, es una sociedad con un nivel formativo superior. Los científicos se han hartado de hacer campañas por Internet, protestas o incluso entrega de firmas en el Congreso de los Diputados. Pero de momento ni con esas han arrancado un compromiso firme de que la ciencia no se toca. I'm a certified senior citizen, and I don't have to pay full fare. You might ignore me, but doctors adore me. I got my Medicaid, got my Medicare. Santiago Grisolía, muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir aquí a compartir con nosotros un ratito de radio. Y nos acompaña también otra persona con otro currículum de esos interminable. Mario Molina, muy buenos días. Buenos días. Recibió el Nobel de Química en el año 1995 por sus estudios sobre el ciclo de formación y descomposición de la capa de ozono, doctor honoris causa por muchas universidades. Yo decía a las 8 de la mañana, probablemente uno de los padres de la conservación de la capa de ozono, de eso tan importante. Señor Grisolía, hablar de ciencia siempre es una alegría. Nosotros lo decimos mucho en este programa. Cuando contamos tantísimas malas noticias, decimos, y la buena noticia del día viene de la mano de la ciencia. Suele ser así, día tras día. Y sin embargo, hablar de la ciencia en este momento en España es llorar. Lo decía usted al presentar los premios. Si quieren, lloramos. Pues lloremos un poco, lloremos un poco. ¿Qué nos está pasando? Bueno, yo creo que está pasando algo que es verdaderamente incomprensible, porque a pesar de los problemas económicos de que se habla tanto, la gente tiene miedo y eso no está bien. Tenemos que tener ilusión, porque sin ilusión no vamos a ningún sitio. Entonces se sabe muy bien que, por ejemplo, hay más ahorro que nunca, porque la gente, pero vuelvo a repetir, tiene miedo, y eso hay que luchar contra este tipo de malas expectaciones para el futuro, porque el futuro será bueno, estoy seguro. Tenemos que luchar para ello y especialmente para defender la ciencia. De modo que sin ciencia no hay futuro, como ya se ha dicho, y agradezco muchísimo a este programa el que nos ayude, porque necesitamos la ayuda de los medios.
Desgraciadamente, como usted sabe muy bien, en España pues no ha habido por muchísimos años mucho interés en la ciencia, nunca la ha habido, la verdad. Pero no la ha habido nunca de verdad, porque teníamos la impresión de que con la llegada de la democracia habían cambiado cosas, habíamos vuelto a reordenar nuestras prioridades, se había propiciado el retorno de grandes cerebros, se empezaba a invertir. ¿Es una impresión falsa? Ustedes que están ahí en la investigación de verdad, ¿nunca habíamos fijado bien esta prioridad en nuestras políticas? No, verdaderamente tiene usted razón, porque había una especie de alegría grande, la alegría general, y había una especie, y además hubo un aumento progresivo e importante en la ayuda económica a la ciencia, que desgraciadamente pues ha desaparecido. En cierta forma es ya otra vez volvemos a los antiguos momentos en los cuales era prácticamente imposible encontrar suficientes ayuda, y por eso la gente, como usted sabe muy bien, se ha ido fuera, etcétera. Y yo quiero decirlo, es importante lo que decía don Severo Ochoa, que decir, es importante salir fuera, pero hay que tener seguridad de que puedas volver, porque si estás fuera más de 3 o 4 o 5 años en el mismo sitio, pues te haces amigos, te casas y ya no vuelves, como por ejemplo me pasó a mí. Ya, el retorno no ha sido nunca fácil en España. Ahora volvemos a recortar los presupuestos en investigación, se van nuestros investigadores, pero históricamente, y Santiago Grisolía tiene perspectiva histórica para poder comentarlo, el retorno nunca ha sido fácil. Hay una anécdota maravillosa que usted contaba hace poco, que estando en Nueva York con Severo Ochoa, recibieron la visita de un científico español muy influyente, siendo ya Santiago Grisolía, investigando con Severo Ochoa, y hablan de la posibilidad del retorno, de la vuelta a España. ¿Y qué le dijo aquel científico influyente a Santiago Grisolía? Pues tendría que hacer oposiciones. Que tendría que hacer oposiciones. Y don Severo, una de las cosas que decía muy frecuentemente es que nadie le pidió un papel nunca. Es decir, que no tuvo que enseñar. Y si actualmente, si volviese otra vez las condiciones y don Severo estuviese aquí, pues seguramente tendría que hacer oposiciones. Ya que se van, ya que nuestros investigadores se van, eso es lo que habría que intentar cortar, decía el señor Grisolía. El peligro es que se queden fuera, tienen que darse las condiciones para que en 3 o 4 años puedan regresar. No se ve en el horizonte eso, ¿verdad? Bueno, no se ve de momento, y yo espero, y por eso pido la ayuda de todos ustedes para que pueda ser. ¿Qué importancia tiene una descapitalización humana como la que está sufriendo España? Usted decía, la ciencia es el futuro. Yo comentaba a las 8, estamos disparándonos en el pie no invirtiendo en esto, porque es lo único que nos puede sacar de donde estamos. ¿Qué estamos perdiendo en realidad? Bueno, lo que sucede es que la gente no se da cuenta, algunas, de que la ciencia no produce resultados inmediatos, pero sí los produce. Entonces lo que hay que tener un poco de paciencia y, por lo tanto, intentar conseguir que se ayude sin esperar resultados inmediatos, pero vendrán. Y, por lo tanto, todo lo que podamos hacer para atraer a estos jóvenes, que hoy actualmente hay un grupo de jóvenes tan preparados y tan bien preparados como no ha habido nunca, de modo que esa riqueza humana es necesaria, porque lo que sucede es que si dejas de trabajar en ciencia por más de un año, prácticamente es imposible volver. Entonces, cultivemos, ayudemos y sobre todo no perdamos a nuestros jóvenes. Produce un poco de melancolía, ¿no?, la historia de España. Somos un poco como el mito de Penélope. Parece que cuando cogemos carrerilla, esta vez sí, nos vamos a enganchar a la modernidad, a la contemporaneidad. Parece que esta vez sí tenemos bien fijadas nuestras prioridades. Viene un accidente o político o económico para obligarnos a volver a empezar. Usted ha vivido muchos frenazos en la historia de España y muchas puestas en marcha de nuevo, ¿no? Bueno, es una anécdota que quiero recordar muchas veces, porque yo era muy joven y me acuerdo que cuando era un famoso rector de la Universidad de Madrid, Elaine Antralgo, decía que España se podía permitir el lujo de exportar investigadores, se refería naturalmente a don Severo Ochoa, e importar jugadores de fútbol. De modo que yo creo que seguimos y aquí así. Casi no seguimos. tengo nada contra el fútbol, pero bueno.
Bueno, pero para que esta conversación empiece a discurrir por caminos de esperanza, algo hemos avanzado. Aunque sea triste que una chica, una investigadora despedida en Valencia, Nuria Martí, se tenga que ir y triunfe fuera en la Universidad de Oregón a continuación como parte del equipo que ha realizado la primera clonación de células madre embrionarias humanas, eso que nos pone tristes también nos tiene que alegrar, porque quiere decir que buena inversión hemos hecho, ¿no? Que bien formados están nuestros investigadores. Eso lo ha dicho usted muy bien, y eso es muy importante, porque si esta señorita que estuvo en el Príncipe Felipe varios años, es donde aprendió fundamentalmente a clonar, y precisamente clonó aquí en Valencia, clonó varias cosas. Entonces, naturalmente, la acogieron con gran alegría inmediatamente en los Estados Unidos. Y eso es el problema, es decir, que no formemos a la gente y luego, después del trabajo y demás y los gastos necesarios para ello, los mandemos fuera. Eso es una barbaridad. Bueno, uno de los empeños que tiene este país en no dejar de lado la ciencia son estos premios, don Santiago. Pues sí. Empeño casi personal de nuestro científico más internacional, porque año tras año y pese a los recortes aquí están, ¿no? Habiendo perdido, como han perdido, mucha financiación pública, compensada o no por la privada. Bueno, ahí estamos. Yo creo que verdaderamente no fue idea mía, fue idea lo que fue idea mía fue en cierta forma a intentar hacer una fundación, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, para, digamos, algo que entonces no habían fundaciones o habían muy pocas en España. Pero entonces don Juan de Herrera, que era uno de los miembros del patronato, porque trabajaba a una compañía de petróleo, pues le dijo, vamos a hacer un premio importante. Y entonces él era amigo del rey. Personalmente era compañero de caza y cosas de estas, y entonces fuimos a ver al rey, ¿no? Su Majestad pues le pareció muy interesante, y es importante también porque yo había conocido por primera vez a Su Majestad hace ya muchos años, cuando vino a la primera visita a Nueva York. Y entonces yo me imagino que me invitaron a mí, porque yo entonces era jefe de departamento y seguramente no encontraron a Severo Ochoa, entonces tuvieron que buscar a alguien. Y entonces entonces Su Majestad me habló de su preocupación con la ciencia, y eso es importante porque desde que don Juan de Herrera fue a hablar con el rey, yo también lo acompañé, pues hemos tenido la protección de la Casa Real, siempre ha estado interesado en de hecho, mañana viene el Príncipe de Asturias aquí, ¿no? Desde luego, y además el Príncipe tiene también un gran interés en los premios, ha escrito varias veces en soporte del Alto Consejo Consultivo de la investigación para la Comunidad Valenciana, y yo creo que entonces así salió el premio, y ahora se cumplen los 25 años, esperemos que sean 25 años más al menos, yo espero todavía verlo. Ojalá que sí. Hay una veintena de premios Nobel aquí reunidos para decidir quiénes son los premios, que son los galardonados este año, y entre ellos el Premio Nobel de Química 1995 que presentaba al principio Mario Molina, que obtuvo el Nobel por sus estudios sobre el ciclo de formación y descomposición de la capa de ozono, un asunto de primerísimo orden. Yo no querría hablar de la crisis todo el rato, pero ¿la crisis está afectando a las políticas del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático? Sí, desgraciadamente lo que sucede es que cuando hay una crisis económica o cuando hay problemas con la educación de los científicos, estos temas muchas veces pues pasan a un segundo lugar, porque se preocupan los gobiernos pues primero de la situación económica, y eso es un error, porque en realidad lo que se necesita son mayores inversiones precisamente en estos temas para poder salir de estas crisis y hacerlo de una manera permanente. Y que podrían ser una fuente de empleo, ¿no? Alternativa a los sistemas que están fallando. Exactamente, y no solo eso, lo que está también muy claro, hablando de problemas ambientales, es que con muchos de ellos le cuesta más a la sociedad no enfrentar estos problemas. Es solo un ahorro a corto plazo, pero de una vista pues muy reducida, porque desde el punto de vista de inversión de la sociedad, pues lo que nosotros los científicos, trabajando con economistas, expertos, etcétera, lo que hacemos es sugerir decisiones
que sean las más atinadas precisamente para que salga la sociedad de estos problemas de crisis. Porque el cambio climático sigue siendo una amenaza real. Sí, no cabe duda. Aquí hay muchos mitos de que algunos científicos piensan así y otros de otra manera. No, lo que está clarísimo es el consenso de los expertos es prácticamente unánime. Hay documentos, más del 97% de los científicos que trabajan y publican en estos temas están totalmente de acuerdo que ya está cambiando el clima y que además está originado por actividades humanas. Así es que eso está ya claro. Usted contribuyó activamente en la recuperación de la capa de ozono. ¿Se ha conseguido una concienciación real de la población, de los ciudadanos y de los gobiernos? En el caso de la capa de ozono, por fortuna, sí, ya hubo un acuerdo internacional que ya tiene años, que estipuló que desde 1996 ya no se produjeran estos compuestos industriales que son los que estaban afectando a la capa de ozono, que se usaban como refrigerantes y en latas de aerosol, etc. Y se pudieron sintetizar otros compuestos útiles para la sociedad. O sea que sí se puede, si se quiere. Y exacto, no solo sí se pudo, sino que fue un acuerdo internacional. Prácticamente todos los países del planeta se pusieron de acuerdo y lo han resuelto. O sea que existe un precedente, pero muy claro, para enfrentar un problema claramente global. Ahora mismo colabora, me dicen, en el estudio de los problemas derivados del rápido crecimiento de las ciudades y, claro, los problemas de polución que genera esa concentración humana, esa actividad humana en los núcleos urbanos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es también una oportunidad. Si las ciudades crecen desordenadamente, pues se vuelven poco eficientes, muchas de ellas contaminadas, y todo eso le cuesta más a la sociedad. Y todo esto contribuye además pues a las emisiones que estimulan el cambio climático. Pero sí hay un movimiento ya muy claro de expertos para aprovechar en las ciudades pues esta concentración de habitantes y funcionar con más eficiencia. El sector transporte, las mismas viviendas, todo esto puede manejarse de tal manera que se use menos energía y se paga solo. Este es el tipo de inversiones muy buenas. Ahora solo hace falta que los gobiernos escuchen. Exactamente, sí. Y algunos gobiernos lo hacen a nivel local, etc. Desgraciadamente no hay un acuerdo internacional que tenga impacto todavía, porque hay países como Estados Unidos que de momento no ratificarían uno de estos acuerdos, pero tenemos la expectativa de que en unos años más sí tiene que llegarse a un acuerdo porque la evidencia ya está clarísima. ¿Cómo se ve desde fuera el momento que vive la ciencia en España? Por cierto, los premiados aquí en Valencia donan una parte del importe del premio a la investigación en nuestro país. ¿Cómo se ve el momento que vive la investigación en España desde fuera? Bueno, lo que se ve, por supuesto, es que hay gente de primera. También se ve que pues sería una inversión muy buena el incrementar pues los recursos precisamente para hacer todavía más ciencia y para educar. Una parte importante de la educación científica es que está muy acoplada a la educación de jóvenes, que son pues lo que mantiene pues la economía del futuro. Así es que no cabe duda que los países que han invertido una fracción importante de su Producto Interno Bruto en educación son a los que les ha ido mejor desde el punto de vista de su crecimiento económico. Así es que es un error bajar ese presupuesto. El subdirector del periódico Levante quiere incorporarse a esta conversación. Sí, si me permite, quiero agradecer también al profesor Molina, porque sin él y sin personas como él en los jurados no serían posibles estos premios. Sí, a mí me gustaría preguntarle al profesor Molina. Él ha sido al menos uno de los científicos que forma parte del comité asesor del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y me gustaría saber, a propósito de lo que decía, de que Estados Unidos no se ha incorporado a esas medidas, no ha suscrito esos convenios internacionales que permitirían rebajar la tensión ambiental en el mundo. ¿Usted se lo ha dicho alguna vez al señor Obama? Al señor Obama está totalmente convencido, estamos de acuerdo. El problema en Estados Unidos es que se ha politizado esto y es que para aprobar un acuerdo internacional tiene que ser ratificado por el Congreso. Y el Congreso, pues de momento la mitad es del Partido Republicano, que por alguna razón muy política han tomado la cuestión de cambio climático como si fuera
una farsa o algo no existente. Entonces, esto es no es admisible porque está bien claro pues que la ciencia está bien establecida. Pero lo que estamos haciendo con el presidente Obama es tomar toda una serie de medidas, todo lo que se puede hacer sin el Congreso. Pero desgraciadamente para un acuerdo internacional en el que participen China, la India, claro, México, eso iba a decir, Brasil. queda China, queda Rusia, queda la Exacto. India, hay muchos más problemas, ¿no? Quedan los emergidos, ¿no? Los emergidos. Pero Los ricos, quedan los ricos. Lo que pensamos es que todos estos países sí llegarían a un acuerdo siempre y cuando Estados Unidos también participe. Lo que no es posible es que Estados Unidos, que es el que históricamente ha emitido más, que no se incorpore a un acuerdo, porque entonces no hay acuerdo. Porque entonces no hay acuerdo. ¿Se sienten escuchados los científicos en España por los gobiernos regional y central, señor Grisolía? Y es mi última pregunta. ¿Se sienten escuchados por las administraciones, por los gobiernos regionales? Ustedes están en Valencia, por el gobierno central. Este mensaje de, por Dios, no recorten más en investigación, que nos recortamos el futuro, ¿lo escuchan? Yo creo que están bastante sordos, como me va pasando a mí con los años. De modo que yo creo que hay que chillar muy alto. De modo que yo creo que eso es importante. Por cierto, y quería decirle que también tenemos entre los jurados a Steven Chu, que también ha estado 4 años y medio como asesor del Obama, de modo que tenemos 2 asesores de Obama, el profesor Molina y el profesor Chu, en esta mañana aquí. Altísimo nivel, por lo tanto, en el jurado que se reúne a partir de las 10 de la mañana para deliberar. Mañana sabremos los premiados. Estará aquí el príncipe de Asturias, que sirva este programa como ese grito, ese chillo que decía Santiago Grisolía que hay que hacer para que las administraciones entiendan aquello que hemos contado tantas veces aquí, que si la educación es cara, que prueben con la ignorancia, ¿eh? ¿Qué cara puede salir? Señor Molina, señor Grisolía, que vaya muy bien la deliberación, que acierten, que suelen acertar, ¿eh? Bueno, yo no participo, ¿eh? Ya. Pero él está aquí de maestro de ceremonias. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias.